Bueno, continuamos acá con la revolución de los carteles. No se puede perder ni un minuto. Revolución de los carteles. Bien, aquí estoy de nuevo con mi catarsis. Saludos a, como siempre digo, primero los de acá adentro, los que sufren directamente todas estas calamidades y penurias que nos implanta el castrocomunismo. Después un saludo también para esos que están fuera, sobre todo para los que ayudan algo a los que están dentro. Los demás también tienen su salud, como los tienen estos que están arruinando nuestra nación, los que están en el poder. Pero un saludo para todos, porque todos son cubanos y tienen responsabilidad sobre esta tierra, sobre esta isla, sobre esta patria. Mi catarsis de hoy es sobre el terrorismo, el tan mencionado terrorismo por el régimen castrocomunista y que tantos partidos le ha sacado. Dice aquí en el diccionario de la lengua española, concepto reducido de terrorismo. Sustantivo, plural, terrorismos. 1. Política. Empleo sistemático de la violencia para fines políticos. Segundo concepto, política. Conjunto de hechos de violencia perpetrados con este fin. Y tercero, estrategia de intimidación mediante la violencia o la amenaza de la misma en cualquier ámbito. O sea que resumiendo, terrorismo es cualquier régimen que intimida, acosa e implanta el terror de esa forma con fines políticos. Ejemplo claro, vigente, existente, el régimen castrocomunista implantado en Cuba por Fidel Castro. Pero bueno, vamos a hablar de terrorismo en el más amplio sentido de la palabra y en todos los aspectos. Hace apenas unas horas pude ver la mesa redonda referente al terrorismo, pero no al terrorismo que ha efectuado el régimen castrocomunista contra su pueblo, sino al terrorismo que han empleado algunas veces los cubanos del exterior contra el régimen castrocomunista. Claro, el régimen implantado en Cuba no tiene vergüenza para hablar de verdad, imparcialmente, de terrorismo, porque esta revolución se alcanzó mediante el terrorismo y la violencia y se ha conservado mediante el terrorismo y la violencia. Yo voy a tratar de ser lo más imparcial posible, aunque siempre tengan en cuenta que yo soy un contrarrevolucionario de la revolución de Fidel Castro y lo voy a hacer hasta la muerte, abiertamente. No tengo por qué ocultar nada porque no hago terrorismo ni apoyo a aquel que haga terrorismo. Aclarando esto, porque sí, hay muchas mentes que se confunden o intentan confundir. Por ejemplo, hace unos días Claudio Fuentes publicó algo referente al homosexualismo y alguien le contestó que así pensaba Guevara, no aceptaba el homosexualismo. Yo tampoco lo acepto. ¿Por qué? Porque está planteado en la creación. Yo soy un cristiano y la creación lo dice. Dios creó hombre y mujer para efectuar un matrimonio y continuar la procreación, la especie. Entonces, si Guevara y Fidel Castro en ese aspecto no aceptaban el homosexualismo, yo también pienso igual que Guevara y que Fidel Castro, pero es que antes que todos ellos, el creador, Dios, lo especificó clarito. Parte de la destrucción del mundo antidiluviano se produjo por eso. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por la corrupción, el homosexualismo, la perversidad del género humano. Evidente hay en esas ciudades. Real o ficticio, es algo que daña la dignidad humana, la naturaleza humana. Entonces, ¿qué? ¿Acaso los comunistas no mezclan la verdad con la mentira precisamente para confundir? Bueno, yo estoy aclarando para que nadie se confunda o intente confundir que soy un contrarrevolucionario hasta la muerte. Y aquí dentro de Cuba, donde hay que cantar la verdad, donde hay que decir la verdad, donde hay que exigir los derechos, no en los Estados Unidos o en España o en Francia o en Italia. No. Aquí, dentro de las fauces del león, debajo de los colmillos del lobo, vamos a hablar abiertamente del terrorismo. Debo comenzar por el terrorismo implantado por el castrocomunismo, que muchos ya no recuerdan o no se atreven a recordar. Como siempre digo, este canal dice lo que muchos no quieren escuchar, otros se tapan los oídos para no oírlo
y a otros no les interesa oír. Pero yo lo digo. La revolución comenzó con terrorismo. El padre Jorge Bess Chaveve es un sacerdote cubano que vivió muy de cerca uno de los capítulos más horrendos de la historia de Cuba. Hace 55 años, apenas 10 días después de la llegada de Fidel Castro al poder, el destino lo llevó a presenciar el fusilamiento de 71 cubanos, algunos de ellos procesados en juicios sumarísimos a manos de la llamada Revolución Cubana, otros a los que ni siquiera se les realizó juicio. El padre Chaveve recién ha publicado el libro Dios me hizo cura, en el que narra a detalle este triste episodio de su vida. El 11 de enero de 1959, el padre Jorge Bess Chaveve fue enviado por el arzobispo a una audiencia a presenciar un juicio contra 4 miembros del ejército de Batista. Los condenaron a fusilamiento a los 4, apenas había testigo alguno. Era una cuestión revolucionaria. El juicio solo se extendió por alrededor de 4 intensas horas, desde las 10 de la noche hasta cerca de las 2 de la madrugada. Allí no había defensa, eran ataques y ataques y ataques y ataques. Y ya tú sabías que le iban a poner la sentencia última. Terminado el juicio sumarísimo, un capitán del ejército castrista le informó al padre Chaveve que tenía que acompañarlo. El padre así lo hizo sin imaginar el horror que tendría que presenciar. En la Loma de San Juan habían abierto un hueco enorme y profundo donde iban a fusilar a todas las personas que venían en un camión. Aquel hueco excavado por castristas fue la tumba común de 71 cubanos. La mayoría ni siquiera había tenido derecho a un juicio. Observar que caían así, como cortados, como si tú cortaras el cuerpo humano en 2 y caían así. Entonces venía un oficial y le daba el tiro de gracia. Algunos se confesaron, otros llegaron incluso a ser bautizados antes de morir. Uno era un muchacho que era jovencito y me dijo, padre, yo no estoy confesado. Y entonces allí había un tanque de agua para los animales. Y entonces con una lata de leche condensada, pues yo cogí eso y lo bauticé allí. Y entonces le mojé todo el cuerpo así. Y le pedí excusa. Y él me dijo, padre, no tenga pena, porque dentro de poco yo me voy a revolver en la tierra. Cuando todo el mundo está de fiesta, porque se fue Batista y se acabó aquello matazón de muchachos y todo ese jolgorio que había. Entonces empieza otra matazón. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Fidel Castro llegó al poder sin elecciones, pero prometiendo un cambio positivo para Cuba y para el futuro de la isla. Empiezo yo a decir, esta no es la revolución por la cual yo luché contra el general Batista. Yo luché por una cosa muy diferente a lo que ustedes están haciendo. Al preguntarle al padre Chaveve si considera que Fidel y Raúl Castro traicionaron al pueblo cubano. Sí, claro, clarísimo. Y como andaba la gente entusiasmada por la revolución, todo el mundo cantando en la calle y en la revolución matando, matando, matando. El padre Chaveve tuvo que salir de Cuba en el año 1961 ante la amenaza de que se le celebraría un juicio a él también por condenar y denunciar por la radio en la isla las matanzas y violaciones de cubanos de las que fue testigo. Decidió plasmar en blanco y negro sus memorias mediante el libro Dios me hizo cura a petición del arzobispo de Miami, Thomas Wensky, y porque, nos dijo, quiere dejar testimonio del horror del castrismo antes de despedirse de este mundo. El señor delegado de Venezuela también empleó un tono moderado, aunque enfático. Manifestó que son infames las acusaciones de genocidio y que realmente era increíble que el gobierno cubano se ocupara de estas cosas de Venezuela, existiendo tal represión contra su pueblo. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Chocantes para muchas personas, pero es el testimonio vivo de lo que pasó en realidad
en la cabaña en los primeros meses de la Revolución Castrista. Muchachos, es además una persona ahí le digo la revolución. que fue sacerdote ¡Fuego! y acompañó a muchos de los que iban a ser fusilados a darle la ayuda espiritual que necesitaban para pasar por ese proceso tan doloroso. Domingo 6 de julio de 1980. Cuba vivía el éxodo del Mariel y miles de cubanos huían de su tierra natal por el repudio del totalitarismo comunista. Matanzas, hoy destino turístico, sufrió una de las masacres llevadas a cabo por el poder en la isla, y el Partido Comunista volvió a manchar sus manos de sangre cubana, con total impunidad. El barco 20 aniversario realizaba un recorrido con aproximadamente 100 personas. Zarparon del centro turístico Caní Marabajo y cuando se alejaban de los muelles fue secuestrado por el joven sargento del Ejército Central Sergio Águila Llanes, de 19 años, su hermano menor Silvio y sus amigos Roberto y Humberto. Los jóvenes sacaron sus armas y se hicieron con el control de la embarcación. Su único objetivo era salir de la opresión y llegar a tierras de libertad. En la operación resulta herido uno de los guardias del barco, que al ver el intento de secuestro sacó su arma para disparar a los jóvenes. Rápidamente llegó la noticia al primer secretario del Partido Comunista en Matanzas, Julián Rizo Álvarez, quien improvisó un puesto de mando en un restaurante local con línea directa a la oficina central del partido y a Fidel Castro. Rizo Álvarez recibe órdenes explícitas de prohibir la salida de la embarcación. Rizo despachó varias lanchas torpederas para intentar detener al 20 aniversario, pero los jóvenes estaban decididos a alcanzar su libertad y continuaron con rumbo norte. Los guardafronteras notificaron por radio que no podían detener al barco. Como un presagio de lo que podría suceder, las mujeres levantaron a sus niños para indicar a los soldados que había menores inocentes a bordo, pero el esbirro estaba decidido a cumplir la orden de su dictador. Rizo Álvarez dio orden de disparar y hundir el 20 aniversario, con casi 100 cubanos a bordo. Comenzó la masacre socialista. Soldados de las tropas guardafronteras y la Marina de Guerra dispararon una vez más cobardemente contra civiles de su misma tierra. Como contramedida de evasión, los jóvenes bajaron a las mujeres y a los niños a la bodega del barco, mantuvieron rumbo norte bajo el fuego de sus propios hermanos cubanos. El esbirro matancero ordenó además la salida del buque patrullero 23 de mayo con la misión de hundir al 20 aniversario. También ordenó el despegue de un MiG de la Fuerza Aérea de Cuba y los pilotos también dispararon rasantemente a la pequeña embarcación. Los jóvenes trataron de resistir y con el curso seleccionado salir a aguas internacionales, pero el 23 de mayo embistió al debilitado barco, rompiendo el casco y hundiéndolo a pocas millas al norte de la bahía de Matanzas. Los soldados cubanos continuaron disparando a los pocos sobrevivientes que nadaban por sus vidas, aún después de hundir la embarcación. Mueren casi todos los hombres por los disparos. Mueren ahogados todas las mujeres y los niños. Solo pueden ser rescatados 11 cuerpos y sobreviven alrededor de 10 personas. Minutos antes, Sergio le dijo a su amigo de 16 años, Roberto Calveiro: "Los comunistas no me cogerán vivo nunca". Se dio un tiro en la sien y se mató. Roberto Calveiro fue sentenciado a 12 años de prisión. El gobierno les prohibió hablar del suceso. No se permitieron entierros comunes de las víctimas. Nunca se publicó la noticia. Se les prohibió a los 10 sobrevivientes reunirse. Durante 2 años, agentes se estacionaban frente a sus casas para monitorear sus actividades y sobornaron a sus familiares bajo coacción, dándoles televisores y refrigeradores, equipos que en aquel momento eran solamente para altos cargos del gobierno. Por ser un asesino, Rizo Álvarez fue ascendido como miembro alterno del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista. Es increíble cómo una persona que se proclamaba cristiana y bautista es capaz de degradarse a tal nivel. El adoctrinamiento y el daño antropológico del nuevo hombre han destruido nuestra nación. El pueblo de Matanzas siguió apoyando a un presidente asesino, sin saber lo que había sucedido frente a sus ojos. El comunismo es un sistema fallido en todos los países donde se ha aplicado, incluyendo Cuba. Solo pueden mantenerse en el poder por la imposición del miedo y la represión de la policía política y la seguridad del Estado. Se presentan ante el mundo como muy solidarios y humanos, sí, con los turistas extranjeros, pero han llenado nuestra patria de horror, miseria, sangre y muerte. Turista que visita Cuba. Las aguas por las que usted navega están bañadas con la sangre de cubanos inocentes por el régimen que los oprime, y usted le da el dinero que con tanto trabajo logró obtener. Vamos después del 1959, cuando se encerraban en prisión supuestos asesinos, los llevaban a la cabaña, a los varios días se le hacía un juicio vengativo, argumentando hechos
que muchos no fueron ciertos, se le hacía un juicio arbitrario y se le condenaba a muerte, paredón. Y el pueblo gritaba, paredón, paredón. Y en muchas ocasiones no sabían ni a quién le iban a quitar la vida. Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto Che Guevara, Ramiro Valdés y otros, con el odio de la venganza sembrado dentro, le quitaron la vida a cientos de cubanos que no había por qué quitarle la vida. No especulo yo, la historia está escrita. Ahí estaban los primeros actos de terrorismo directo para intimidar a todo aquel que pretendiera oponerse al régimen castrocomunista. Así se fue extendiendo el terror dentro de la nación cubana. El terror que hoy actualmente permanece. Pasaron esos años de esos asesinatos y vinieron entonces un poco lo de las largas condenas políticas a cubanos que eran prácticamente inocentes comparados con las condenas de cárcel. Eso se adapta al concepto de terrorismo. Tocaron muy fuerte en la ventana, nos dimos cuenta que era que venían acá por nosotros. Más fuerte todavía, yo estaba por aquí precisamente y bueno, dije un momento, y entonces me gritan, Miriam, abre. Y cuando abrí la ventana, pues estaba ahí el oficial, bueno, vestido de civil, y lo primero que me pone así es el carnet de la seguridad de Estado. Fue muy difícil todo porque en primera instancia cayó Arnaldo Ramos Lauzuri, que en estos momentos ya ha fallecido. Su esposa me llamó, estaba desesperada, le habían registrado la casa, se lo habían tirado todo para el piso. Se llevaron todas las cámaras fotográficas y fue un momento muy difícil, se lo llevaron. Nos separamos nada más que durante el tiempo que estuvo preso, que fueron 9 años que estuvo preso. Estuvo varias veces en celda de castigo. De yo irlo a visitar y no poderlo visitar por encontrarse en celda de castigo. Todo el mundo comentaba de que esto es un tiempito, que no sé qué, pero bueno, realmente esto se prolongó y ya bueno, el comienzo fue los juicios sumarísimos que nos hicieron en aras de condenarnos de manera espantosa, como se puede decir, como si fuéramos delincuentes. Ya esto... Hubo un abogado que yo le pregunté, ¿no? ¿Usted es abogado? ¿Me quiere defender? Y él me dijo, mire, yo en esos juicios no voy a participar. Le dije, ay, ¿pero por qué? Dice, porque mire, esa sentencia ya está dictada y yo no me puedo prestar a eso. Pues Felipe Pérez Roque dijo la gran mentira al público que nosotros habíamos sido juzgados con todas las garantías. Y la primera garantía que no tuvimos fue esa, que ni siquiera la doctora que me estaba atendiendo como abogado sabía de qué se me estaba acusando. Hubo 3 testigos. En el caso del delegado del Poder Popular, cuando le dijeron, o sea, bueno, para que responda a preguntas, él dijo, no, yo traigo lo mío escrito. ¿Cómo que usted lo trae escrito? Sí, yo me he pasado una semana elaborando esta información. Yo tuve una sanción de 20 años de privación de libertad. El que yo hablara o no hablara no significaba nada. Por consiguiente, no quise perder mi tiempo y decidí no hablar para nada. 8 años después de que en Cuba se dieran una serie de arrestos contra quienes eran detractores del gobierno castrista, el grupo de los 75, como fueron llamados estos prisioneros, parece que llegará a su fin. El arzobispado de La Habana confirmó la excarcelación de Félix Navarro y José Daniel Ferrer, dando por finiquitado este proceso con estas nuevas liberaciones.
Navarro y Ferrer, quienes habían sido condenados a 25 años de cárcel tras ser acusados de conspirar con una potencia extranjera contra el gobierno comunista de la isla, se negaron a viajar a España, donde podrían gozar de asilo político. Entre tanto, la Iglesia Católica también anunció que otros 11 disidentes serían excarcelados y posteriormente trasladados a España. 4 decenas de opositores liberados gradualmente a partir de julio pasado aceptaron la propuesta de marcharse del país, mientras que otros 12 decidieron continuar en Cuba. Hoy vamos a estar hablando del 15 aniversario de la Primavera Negra en Cuba. Traigo unas imágenes prácticamente inéditas, estoy segura que muchos de ustedes no la han visto, del juicio a los 75. Que se realizara a todos los líderes de la oposición, a todos, y fueron condenados entre 20 y 28 años de prisión, solamente por apoyar el proyecto Varela, promover el proyecto Varela, promover un cambio en la ley cubana, que en aquel momento la Constitución permitía ser reformada desde la ley, para que en Cuba hubiera libertades, libertad de prensa, libertad de empresa, que se pudiera entrar a los hoteles, se pudiera salir y entrar de Cuba sin pedir permiso, que hubiera pluripartidismo, en fin. Todos esos cambios pues les pareció muy mal a Fidel Castro y organizó una redada descomunal en la que cayeron todos los líderes de la oposición. Háganse la idea que ahora de repente mañana hagan un operativo y todos los líderes de la oposición caigan presos. Y todos sean condenados entre 20 y 26 años de prisión, o 28 algunos. Muchos de ellos cumplieron largas condenas. Hoy les traigo el testimonio de uno de ellos y también un reportaje de América TV, de Rolando Nápoles, muy bueno, con algunos de los protagonistas de ese momento. Por favor, compartan este video. Compartan hoy, porque estas imágenes que van a ver, van a escuchar de la boca de un infiltrado, uno de los infiltrados en la oposición en aquel momento, para que ustedes vean cuál es el delito por el que los condenan. Para que ustedes oigan lo que él dice. Incluso a mí me parece que este hombre estaba un poco molesto teniendo que decir estas cosas. Me daba la impresión de que él sabía que eran gente buena y que estaba traicionando a cubanos que querían cosas buenas para Cuba. Vamos a entrar con esas imágenes inmediatamente. Comparte para que las nuevas generaciones vean qué clase de dictadura es la que hay en Cuba. El agente Saúl, de la Seguridad del Estado, y por mi llega alguien, me dice, bueno, es necesario que conozcas a Víctor, me presentan a Víctor, y porque Víctor era el periodista, era el líder, entonces además interesados en que yo asumiera la dirección jurídica de la contrarrevolución interna en Pinar del Río. La dirección jurídica está encaminada a preparar jurídicamente a todas las personas que de un modo u otro estaban vinculados a la contrarrevolución. John Manate se sentía el padrino, por utilizar un término incluso de la mafia, el padrino de la mafia contrarrevolucionaria en Pinar del Río. Él hizo de la contrarrevolución un modo de vida. ¿Cómo lo lograba? Por sus escritos periodísticos, por la entrega de medios que recibía, que se conocía por todo el mundo. Cada vez que se hacía una visita planificada a la contrarrevolución en Pinar del Río, se hacía a la casa de Víctor Redondo Arroyo Carmona, quien estaba orientado para reunir, nuclear hacía ahí a su alrededor algunas
algunos contrarrevolucionarios de su elección, de su preferencia, permanecieran junto con él para recibir a estas personas. Pudiera ser Víctor Boqueró, como en una ocasión en la que yo estuve, Vicky Huntington, que no estuvo con De Avino, pero que también, James Tyson. ¿Usted estuvo cuando el señor Tyson visitó a Arroyo? Sí, estuve ahí, participé en la reunión que hizo Víctor en la casa, en su casa particular. No es de su propiedad, pero es donde reside. Y fue ahí donde se recibió a Tyson y su camarilla. ¿Cuáles fueron los principales temas tratados en esta reunión? Mire, Tyson, como los demás, siempre estuvieron muy interesados en conocer qué actividades está realizando la contrarrevolución en Pinar del Río. Ellos no lo llaman contrarrevolución, vamos a llamarlo como ellos dicen, ¿no? ¿Qué actividades están desarrollando los grupos, la oposición en Pinar del Río? ¿Con qué medios cuentan para eso? ¿Cómo está la represión contra los grupos? Todos prometen ayuda a la contrarrevolución o a la oposición, disculpen como ellos lo llaman, para sostenerse, para crecer e incrementar la actividad contrarrevolucionaria. Para sostenerse, para crecer. ¿Qué tiempo estuvo usted vinculado a estos grupúsculos? Estuve alrededor de 3 años, 2 años y meses vinculados a los grupos contrarrevolucionarios en Pinar del Río. Pero convocamos a este CDR para dar a conocer a la luz pública la identidad de un joven, profesional, revolucionario, hombre de pueblo, que supo cumplir con honor y estoicismo con las disímiles tareas y misiones. Bueno, eso es suficiente. Ahora yo quiero que alguien me diga si vio algún delito ahí. Si escribir artículos y ganar dinero por escribir artículos es un delito. Si repartir la ayuda que te envían del exterior entre los grupos opositores es delito. Ese señor no describe ni un solo delito en su declaración. Reunirse, que es un derecho. Asociarse, que es otro derecho. Trabajar como periodista independiente, que es otro derecho. Aquí no había ni un solo delito. Y fueron condenados, estos específicamente que salen en el video, a 26, 21 y 20 años de privación de libertad, respectivamente. Estos sucesos desataron varias cosas. Es una ofensiva que lanzó Fidel Castro y Raúl Castro para acabar con la oposición, pero no lo lograron. No lo lograron porque a partir de ahí sucedieron grandes cosas. Nacieron las Damas de Blanco. Las Damas de Blanco que se convirtieron en un orgullo nacional, que se convirtieron en un ejemplo cubano y en un grupo de gran respeto internacional. Gran visibilidad internacional, gran visibilidad dentro de Cuba, surgen las Damas de Blanco. También surgieron otros grupos. Y algunas personas, cuando salieron de la cárcel después de muchos años de prisión y de barbaridades que tuvieron que pasar allí, pues se convirtieron en líderes de la oposición, como es el caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, que hoy vamos a tener su testimonio de algunas de las cosas que le sucedieron en la prisión, entre ellas cosas tan locas como estar 6 años en una celda de aislamiento, 6 años en el solitario. Muy pocas personas sobrevivirían sanos a eso. Hay que ser muy fuerte de espíritu y de mente para sobrevivir a algo así. Y hay que quitarse el sombrero.